La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Durante años fue costumbre en el sistema educativo español hacer aprender a los alumnos las listas de los reyes godos. Por fortuna eso ya no es necesario, pero los reyes de la Hispania visigoda aún se siguen estudiando. Esos reyes tuvieron reinas, que en muchas ocasiones desempeñaron un papel destacado al que las crónicas de la época no suelen hacer justicia. Su influencia se dejó sentir en la política, la religión y en la misma consolidación del poder del monarca. Eso contribuyó mucho a la siempre comprometida estabilidad del reino visigodo. Las fuentes históricas, como las crónicas de Isidoro de Sevilla o el cronicón de Juan de Víclaro, ofrecen escasos detalles sobre estas mujeres, pero los indicios disponibles revelan su relevancia en la corte y en la sociedad. Las reinas visigodas no solo actuaban como consortes, sino que en muchos casos eran piezas importantes en las alianzas políticas. Los matrimonios entre la nobleza visigoda y otras élites, como las hispano-romanas o las francas, fortalecían la cohesión del reino. Por ejemplo, Goswinta, esposa de los reyes Atanagildo y Leovigildo, destacó por su ambición y su papel en las intrigas cortesanas. Tras enviudar de Atanagildo, se casó con Leovigildo, consolidando su posición como una figura de autoridad. Goswinta también participó en conflictos religiosos. Defendía el arrianismo frente al catolicismo, lo que generó muchas tensiones en un reino que buscaba la unificación religiosa. Otra figura notable fue Vado, esposa de Recaredo, que acompañó a su esposo en la conversión al catolicismo durante el Tercer Concilio de Toledo en el año 589. Aunque las fuentes no detallan sus acciones, su presencia en un momento tan trascendental sugiere que el papel que desempeñó fue relevante. La conversión de Recaredo al catolicismo no solo unificó religiosamente al reino, sino que también integró a la población hispano-romana, y las reinas como Vado fueron esenciales para legitimar esas transformaciones. El papel de las reinas también se extendía a la esfera familiar, donde influían en la educación de los herederos y en la sucesión. En un sistema donde la monarquía no siempre era hereditaria, las reinas podían actuar como regentes o mediadoras en disputas dinásticas. En el reino visigodo era común que los usurpadores se casasen con las viudas de sus predecesores para legitimarse. Eso sí, algunas reinas, como Liubigoto, esposa de Hervigio y prima de Bamba, participaron también en conspiraciones. La vida de estas mujeres no estuvo exenta de peligros. Las intrigas palaciegas, los asesinatos y las purgas eran comunes, y muchas reinas se vieron envueltas en estos conflictos. No es mucho lo que sabemos de ellas de forma directa, pero sí es fácil intuir que el reino visigodo de Toledo también fue mecido por manos femeninas. Con la invasión musulmana del año 711 el reino visigodo colapsó, y con él el rastro de sus reinas se desvaneció. Traerlas de nuevo a la vida es lo que trata de hacer Daniel Gómez Aragonés con un libro que acaba de ver la luz, Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España, publicado por la Esfera de los Libros y que salió al mercado hace solo unos meses. Daniel nos ha recibido a Federico Romero y a mí en el Museo de la España Mágica de Toledo, un lugar inmejorable para hablar de la Hispania visigoda. Volvemos esta semana, y digo volvemos porque volvemos todos, ya que estáis viendo esto a través de YouTube, el Museo de la España Mágica, que espero que los que quedéis convencidos de lo que os contamos la semana pasada y esta, os inviten a ver esto, iba a decir sótano, es que no es propiamente un sótano, es casi una cueva en la que uno entra en comunión con la historia. Os contaba la semana pasada que estamos sobre el suelo de la Toledo del siglo X, es decir, solo 400 años después de los hechos que vamos a contar hoy. Vamos a hablar del reino visigodo de Toledo, que no duró mucho, duró poco más de 2 siglos, pero dejó una impronta fundamental en la historia de España. De ahí que se le estudie tanto y tenemos a uno de sus mayores estudiosos, lo tenemos aquí. Una de las cosas que ha hecho también Daniel es colocar el libro del que va el programa esencialmente, porque está inspirado en él. Es más, estoy por titularlo igual, Reinas Godas, que me parece, aunque hay un problema con eso, porque cuando pones Reinas Godas se te puede colar una R por ahí y que en lugar de Reinas Godas estés diciendo Reinas Gordas. Bueno, una semana más tenemos a Daniel Gómez Aragonés a mi izquierda y a Federico Romero a mi derecha. La semana pasada, como bien sabéis, estuvimos hablando de los unos y hoy vamos a hablar de los otros. Hoy vamos a hablar de los visigodos, o mejor dicho, de las visigodas. Vamos a empezar con Daniel, que
es el autor del libro, un libro que salió hace, como he dicho antes, unos meses y que la verdad tiene muy buena pinta. A diferencia del de Bárbaros en defensa de Roma, yo este libro no lo he leído, pero no me ha llegado todavía, pero claro, que en cuanto me llegue, por supuesto, que le pienso dar un tiento, porque Daniel tiene una cosa, y es que aparte de saber mucho, lo sabe explicar muy bien. Tiene un libro de Toledo que está aquí, que es una auténtica maravilla. Hace un momentito hablábamos entre nosotros de lo bueno que es este libro. Bueno, ¿esto es por encargo o se te ocurrió a ti esto de ponerte a escribir de las reinas godas, que no gordas? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por tus palabras, madre mía, me has puesto por las nubes. No, pero es verdad, es que me da miedo estropearlo. El libro de Toledo es maravilloso, te lo digo ya. Muchísimas gracias. Recuerdo con mucho cariño esa contrahistoria que hicimos paseando por las calles de Toledo, de la capital espiritual de España, y luego estando aquí en nuestro Museo de España Mágica. Y en cuanto a lo que me preguntabas, al César lo que es del César. La idea original es de una mujer que los tres conocemos muy bien, que es Imelda Navajo, la directora de la Esfera de los Libros, que me lo propuso, y yo dije, copón, qué idea más buena. Me pareció una idea muy, muy, muy chula, una idea interesante, una idea novedosa, y dije, me lanzo porque me motivó muchísimo. Y la verdad que estoy súper contento de que Imelda me hiciese esa propuesta, confiase en mí. Creo que he cumplido, o al menos quiero creer que he cumplido con ello, y la verdad que muy contento también, sobre todo, como dicen ahora los modernos, por el feedback que me ha ido llegando de toda la gente que se ha acercado al libro, que lo ha leído, que ha venido a alguna presentación, etcétera, etcétera. Y la verdad que, bueno, pues espero haber hecho justicia con respecto a, pues, en Gala Placidia, Gosvinta, Vado, Amalasunta, Hildoara, Liubigoto, Cixilo, etcétera, etcétera. Cada uno de los nombres que dices es más difícil, esa es la verdad. La cuestión, y esto es importante, el tema de las reinas godas puede parecer así de primeras una tontería. Bueno, pues es buscar documentación aquí y allá y ponerse a escribir y hacer un libro divulgativo. El problema es que de la época goda hay muy poca documentación, y de las reinas godas menos todavía. Es decir, has tenido que hacer aquí, aparte de rebuscar hasta literalmente orillar hasta la última gota que quedaba de información sobre estas mujeres, porque las fuentes las ignoran bastante, y a partir de ahí ponerle mucha imaginación al tema. Yo una idea tenía muy clara, y es que cuando empecé a esbozar, no a escribir, sino a esbozar el libro, es que no quería hacer un catálogo de mini biografías. Ese no era mi objetivo, hacer un catálogo de mini biografías, algunas más amplias como Gala Placidia, Gosvinta, Amalasunta, porque hay más información, pero no quería eso, sino que lo que yo quería es que cualquier persona que se acercase al libro no tuviese necesidad de tener que comprarse otro libro de historia de los visigodos, como es otro libro que tengo, no, sino, por decirlo así, hacer la historia de los godos desde sus orígenes en el sur de la actual Suecia hasta el 711, hasta la invasión musulmana, a través de sus reinas, seguir la historia de los godos a través de sus reinas. Y que si tú luego quieres ampliar más sobre el ejército, el derecho, bueno, pues ahí ya yo te recomiendo a dónde puedes ir, pero que tú perfectamente puedes hacer, como digo, el origen, el reino de Tolosa, el reino visigodo de Toledo o el reino ostrogodo de Italia, porque se llama reinas godas porque hablamos de visigodas y de ostrogodas, con este libro. Y bien es cierto, lo has indicado muy bien, Fernando, que claro, las fuentes son predominantemente masculinas. O sea, quiero decir, es que no siempre se menciona el nombre, ya no te digo de una mujer a pie, sino de una princesa o de una reina. Siempre estamos hablando, importante, de reinas consortes, ¿de acuerdo? De reinas consortes, no de reina titular como pudo ser Urraca, Berenguela o Isabel la Católica. Pero para llegar a Urraca, Berenguela y Isabel la Católica hay otras reinas antes. Entonces, es una pena, y de muchas veces, entre comillas, esto lo comenté en alguna entrevista, me ha llegado a dar como cierta rabia, ¿no? Estás leyendo alguno de historiadores o cronistas del siglo IV, V, VI, VII y decir, ¿pero qué te hubiese costado, aunque sea decir el nombre? La mujer de Suintila. ¿Vale? Pero dime cómo se llama. O sea, ya no digo que me hagas una biografía, pero muchas veces con el nombre o con un pequeño detalle, una mínima descripción de 4 palabras, nos da para mucho. O sea, da para Los mucho. que os trabajáis esta época sé que os da para mucho con 4 palabras. Bueno, la primera, no sé, me consta. A mí es una cosa que admiro de los que trabajáis ciertas épocas con una documentación muy escasa. Concretamente la tardoantigüedad y la alta edad media, que la documentación es escasísima. Esto lo hablaba con Pepe Sotochica en una ocasión, es ¿cuánto tenemos de documentación directa de los godos, del reino visigodo?
y es que da para, bueno, para apenas unas pocas hojas. O sea, de en un verdad, libro. lo más gordo que tenemos son las actas de los concilios y los corpus legislativos. Eso sí podríamos hablar de cierto nivel de tocho, pero lo que es a nivel de historia de crónica, Es poquísimo. muy limitado. Y a partir de ahí, claro, le tienen que poner mucha información. Ahora, por suerte, el registro arqueológico está Sí. está dando muchísima información que no estaba en las fuentes. Bien, esto empieza con una reina que fue más que reina emperatriz y que fue, lo hablábamos hace un momento, la primera reina goda. Fue Gala Placidia, de la que ya hablamos hace mes y pico con Federico. Muy buenas, Federico. Hola, muy buenas. Hablamos, ¿te acuerdas? Cuando estábamos hablando de Bárbaros en defensa de Roma, que comentábamos que Gala Placidia era un personaje fuera de lo común. Habíamos pensado incluso en dedicarle un programa. Y Sí. es cuando se me ocurrió lo de que, caray, hablando de reinas godas, tenemos a Daniel Gómez Aragonés con un libro que está todavía calentito, vamos, que me arde en la mano porque acaba de salir. Bien, Gala Placidia se merece un capítulo completo y que se llama Gala Placidia, una mujer de película. Y es que fue una mujer de película. Sí, la verdad es que sí, da para muchos títulos, ¿no? Yo ando preparando también un artículo sobre ella, lo voy a titular Señora de su mundo, ¿no? Porque realmente es que, si lo pensamos, fue hija de Diodosio, se cría en el hogar de Serena y de Estilicón, en el 409, 410 es llevada como rehén por Alarico. Yo creo que hubo amor, no sé qué opinas. Sí, Hubo o sea, amor. totalmente. De hecho, las fuentes lo atestiguan, ¿no? Con Ataulfo ya había una unión carnal, por lo visto, en Forli, ya queda claro, ¿no? Que hay un consensum, dicen las fuentes. Y cuando Ataulfo es herido en el asedio de Marsella, la que le cura las heridas es Gala Placidia. O sea, antes de esa famosa boda a la romana que se realiza entre Gala Placidia y Ataulfo, ya había una relación detrás. Fue una especie de formalizar a la romana una relación que ya existía por consenso. O sea, estoy diciendo una palabra que está en las fuentes, ¿no? Entonces, bueno, es que si el proyecto de unir ambos mundos, de unir el mundo godo, que era el reino bárbaro en ese momento más potente que había, con lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente, que no era poco, hubiera llegado a concretarse, ¿no?, en la unión a través de ese bebé que luego viene de ese primer Teodosio II que tuvieron, ¿no? Nacido en Barcelona, por cierto. Nacido en Barcelona, en nuestra historia sería algo muy diferente de lo que es, ¿no? Por desgracia, hablando también de esto con otros historiadores, pues que también en ese mundo había muchas resistencias a ese proyecto, ¿no? Había mucha gente que se oponía. El primero de ellos, y muy interesado, era el futuro Constancio III, la mano derecha de Honorio, ¿no?, después del asesinato de Estilicón, ¿no?, que aspiraba a ser él el esposo de Gala Placidia, ¿no? ¿Por qué? Porque si eres el esposo de Gala Placidia, pues ibas a llegar a lo que él luego realmente llegó, ¿no?, a ser como emperador del Imperio Romano. Entonces, realmente, si hubiera salido todo esto adelante, pues el mundo sería bastante diferente de lo que realmente fue. ¿Por qué no salió adelante? Pues, bueno, eso lo podemos discutir también, ¿no? Bueno, una de las razones por las que no salió adelante es porque Ataulfo muere, también en Barcelona. Ya, pero ¿por qué muere? Claro. ¿Muere ¿Por qué muere? o le mueren? ¿Por qué muere el niño? Porque ya empezamos. En este caso es asesinado. A ver, además Gala Placidia para Federico, para mí es también muy simbólico. Ya es una palabra que utilizamos la semana pasada mucho y creo que hoy también lo vamos a hacer. Y es que nuestros libros no se llevan mucho tiempo en lo que es la salida a la que hemos ido casi de la mano. Son libros hermanos. De hecho, el epílogo que escribí, súper encantado, porque bueno, tu libro me pareció una obra maestra y muy Igualmente. necesaria, si me permites aquí que no se escucha nadie. He leído el tuyo y me encantó también, por cierto. Gala Placidia, teníamos muchas ganas de hablar en un lugar, y además qué mejor sitio que la contrahistoria, hablar aunque sea un poquito de ella, porque es una mujer espectacular. O sea, no es que sea una de las mujeres más destacadas del siglo V, no, eso se le queda corto. Es una de las mujeres más grandes de la historia de Roma, pero Roma como monarquía, como república y como imperio. Y esto son palabras muy, muy, muy mayores, porque estamos hablando de una mujer que es hija de emperador, hermana de emperadores, futura mujer de coemperador y en este caso también madre de emperador, pero además y regente del imperio, regente, y luego también es reina goda. Pero no es como otras mujeres que pasan a la historia por ser la hija de, la esposa de, la hermana de, no, pasa por méritos propios. Sí. Ella conocía perfectamente lo que significaba el imperio, lo que significaba gobernar, lo que significaba la corte imperial. Y cuando ella es, en este caso, secuestrada, raptada, como rehén de lujo, hay que decirlo, de prestigio,
por Alarico. Sí, porque ella la secuestran en el saqueo de Roma. Eso es, se habla ella, así. Ella es una aristócrata romana que está en Roma, no en Rávena, donde ya estaba la capital, estaba allí su hermano, y cuando entra Alarico se la lleva puesta. La lleva puesta como moneda de cambio, obviamente, claro. Es decir, no la violaron. Alarico sabe que era un tesoro igual o más grande, por decir uno, que la mesa del rey Salomón, porque no es uno de esos grandes míticos tesoros de la época. Como vehículo de legitimidad. Total y absolutamente. O sea, me estoy llevando a la mujer más importante de la corte imperial. O sea, así era. ¿Y qué acaba sucediendo? Que cuando Alarico muere, que la semana pasada Federico comentó el espectacular funeral que tiene, etcétera, Ataulfo, cuñado de Alarico, que fue llamado por el propio Alarico cuando estaba por la zona de Panonia con un grupo, con un contingente de caballería, una higuerotunga, por lo tanto era un hombre de prestigio, se va a acabar casando con ella en algo, como ya ha adelantado Federico, que se veía venir. O sea, que para mí, yo lo he dicho siempre, creo que había amor. No pasa nada porque digamos esto, porque siempre que hablamos en la antigüedad, en la Edad Media, cuando sea de matrimonios, parece que todo era político, pim pam, forzado. Oye, que también va, no es que sea un pasteloso de la vida, de película de Antena 3 a las 3:30, pero yo creo que hubo amor, y creo que en esa boda del 414 en Narbona, una boda que es descrita y que conservamos la descripción y que incluso se pudiera recrear, es muy interesante porque además también te marca la ascendencia, la influencia que tenía Gala Placidia sobre Ataulfo. Porque Ataulfo a esa boda no se presenta como un gran líder godo, germano, etc. No, tío. Se presenta como un gran general romano, con el paludamento puesto. O sea, eso es influencia claramente de Gala Placidia. Además, es que si yo realmente pienso que si se hubiera presentado de otra manera, hubiera sido ir contra su propia naturaleza. Es decir, es que un visigodo de esa época, en concreto Ataulfo, había servido ya a Alarico, que había sido Magister Militum Periliricum en 2 ocasiones. Es decir, era oficial del ejército romano. De hecho, cuando los godos ponen asedio a Roma y se enfrentan a otros ejércitos romanos, se está enfrentando un ejército romano a otro ejército romano a esas alturas. El saqueo de Roma, por lo tanto, habría que entenderlo como una rebelión dentro del Imperio Romano, una de las muchas que hubo a lo largo de su historia. Alarico intentaba encontrar un espacio dentro de ese Imperio Romano y se tira toda su historia intentando conseguir un espacio que le permita luego proveer a su pueblo de bienes. Si recordáis, mencionamos la semana pasada Genserico, el saqueo de Genserico del 455. Eso es un saqueo con sentido destructivo. Alarico no quiere destruir Roma. De hecho, dice, ojo, los edificios sagrados ni se tocan, porque además Alarico ya es cristiano, arriano, pero es cristiano. En verdad, el saqueo de Roma es un mecanismo de presión a Honorio, que está en Rávena. Es decir, Alarico de alguna manera está diciendo, ¿qué hay de lo mío? Claro, no me recibes, pues ¿qué hay de lo mío? Tendré que recordártelo. Claro que La cuestión es que el hijo de Alarico, que se llama Ataulfo, decide, casarse con su rehén, con la secuestrada. La secuestrada se enamora del hijo del secuestrador. Es el cuñado. Siempre hay un cuñado. Es una historia de película magnífica. Sí. Y se vienen para Hispania. Vienen para Hispania, pero todavía los visigodos, todavía faltan unos años para que los visigodos se planteen en crear un reino dentro de Hispania. Es decir, Gala Placidia, de haber sido reina visigoda medio siglo más tarde, hubiera estado en Toledo. Pero en aquel entonces los visigodos todavía han llegado a Barcelona en el año 415, acaban de entrar en Hispania, acaban de hacer su debut. La semana pasada discutíamos qué hubiese pasado si Atila hubiese llegado a Toledo. Ahora discutimos qué hubiese pasado si Gala Placidia hubiese llegado a Toledo. La verdad, pues hubiese sido otra línea de currículum más para nuestra Jerusalén, nuestra Roma, como es Toledo. En verdad, la entrada en Hispania es una entrada forzada. Sí. ¿Por qué? Porque la ha mencionado antes Constancio, o Flavio Constancio, ese Magister Militum, que en verdad llega a atesorar incluso, me atrevo a decir, más poder que Estilicón, porque llega a ser coemperador. Es el nuevo hombre fuerte en armas en Occidente, y no solo está interesado política y militarmente, sino también lo ha dicho Federico, está interesado sentimentalmente. Él quiere casarse con Gala Placidia por lo que supone, porque es la puerta abierta al trono. Tiene su propia agenda política. Entonces, claro, y la sigue y le sale. Entonces, en esa presión que ejerce, tienen que desviarse de Narbona, cruzar los Pirineos y asentarse en Barquino, en Barcelona y en su entorno. Ya es donde o bien llegaba recién venido al mundo, o bien directamente allí nace
Teodosio. O sea, otro elemento que para mí reafirma y confirma la influencia de Gala Placidia sobre Ataulfo es que el hijo que ambos tienen no se va a llamar Alarico, Ataulfo, Sigerico, Balia, Leovigildo, Recaredo, Teodorico. Se le llama como el abuelo, Se ¿no? llama como el abuelo, se le llama Teodosio. Esto es una declaración de intenciones. Es No es decir, casualidad. claro, es decir al mundo, oye, venimos a unir al mundo. Porque además Ataulfo se da cuenta de una cosa. Ataulfo, su primer proyecto es: vamos a hacer Gotia. Pero se da cuenta que no puede hacer Gotia. Se da cuenta que los godos no pueden regirse sin una estructura estatal, sin unas leyes, etcétera. Entonces él dice: lo que voy a ser yo es el gran restaurador de Roma. Y no voy a serlo forzado, sino voy a ser el restaurador de Roma porque mi mujer tiene sangre imperial. Y porque nuestro hijo se llama como el último gran emperador romano que tiene el imperio unificado, que es Teodosio. Entonces, todo responde, dentro de la parte sentimental, a un plan perfectamente trazado, y esto es lo que genera que haya muchos intereses en que ese niño No llega adulto. no llega adulto. De hecho, bueno, no pasa de bebé siquiera. Dicen que mueren, pero no es nada raro pensar, como decíamos la semana pasada con Atila y su muerte, que le mueran a Teodosio. Y no solo le mueren, entre comillas, a Teodosio, es que Gala Placidia se enfrenta en la vida a la muerte de su hijo bebé y al poco tiempo a la muerte de su marido asesinado. Ataulfo no hay ningún género de duda que fue asesinado, podemos discutir por quién, pero fue asesinado, seguramente visitando los establos reales, que era algo que gustaba mucho hacer a los reyes godos. Y aquí llega un momento terrible, porque cuando Ataulfo muere, la facción seguramente anti-Ataulfo, que era una facción más filo-romana, la facción goda más dura, más antirromana, encabezada por Sigerico y Saro. Sigerico va a ser rey godo una semana solo, es el rey godo que menos duró, una semana. Pero una semana que al hombre le cundió mucho. O sea, una semana que dices, ¿quieres vivir 80 años o ser una semana rey? Pues Sigerico seguramente ha dicho, yo una semanita rey. Sí. Claro, él sabía que no soportaba a Gala Placidia, pero no podía asesinar a Gala Placidia, porque asesinar a Gala Placidia no solo significa que el gobierno de Rávena caiga, sino que Constantinopla también va a atacar, porque estamos en una época, y esto luego se puede comentar con las reinas godas de Toledo, en el que la mujer regia, la figura regia, es intocable. O sea, para mí tiene tres pilares fundamentales. Uno, perpetuadora del linaje. Para perpetuar tú como rey necesitas tener hijos, y evidentemente es una perogrullada. La mujer tiene un papel determinante. Segundo, la mujer regia es un símbolo de prestigio y de poder. No puedes deshonrarla, no puedes faltarle al respeto, no puedes asesinarla, porque eso tendría consecuencias. Cerrar la puerta para siempre. Efectivamente. Y luego, por otro lado, la mujer de poder legitima en y para el poder. Ataulfo queda legitimado porque se casa con Gala Placidia. Teodosio está legitimado porque es hijo de Gala Placidia. Y en este caso, con otros reyes y reinas en época reino visigodo de Toledo, queda muy claro. Entonces, estos tres pilares tenemos que tenerlos muy presentes para entender lo que significa en esta época la figura regia femenina. Sí, porque si no, además lo hubiera matado sin ningún tipo de problema, ya que mató al resto de los hijos de Ataulfo y al resto de toda la familia. Sí, hizo una limpieza total. Bueno, seguía siendo en cierta medida, Gala Placidia seguía siendo una moneda de cambio. Efectivamente. Aparte de todo. Que es luego lo que va a pasar. Un elemento de presión. Es luego lo que va a pasar cuando Sigerico también es asesinado y llega al poder Balia, que sigue el mismo linaje de Ataulfo y de Alarico, el de los Baltos. Lógicamente va a utilizar a Gala Placidia, la va, por decirlo así, restaurar su honor, porque había sido deshonrada, había sido exhibida públicamente, paseada descalza. Paseada como un triunfo. Claro, Gala Placidia no puede ser. Entonces restituye su honor y habla con el gobierno imperial y dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Yo necesito tierras y sobre todo necesito trigo. Mi gente tiene que comer. Y vosotros queréis a Gala Placidia porque además está Constancio que está deseando casarse con ella. Aunque Gala Placidia no quiere casarse con Constancio. De hecho, las fuentes nos dicen que hasta el mismo día de la boda se opone a dicho enlace. Finalmente, se acaba casando, al poco tiempo tienen 2 hijos, Justa, Gratia, Honoria. Sí, pero literalmente dice las fuentes que la fuerza, Honoria. Sí, la obliga. Coge de la mano, la arrastra. Porque además había diferencia. Y le pone la mano de Gala Placidia encima de la de Honoria. O sea, forzó el matrimonio. Y otro detalle curioso que no has mencionado, perdona la interrupción, que también coincide con una emperatriz también muy grande de la dinastía valentinino-teodosiana. Acude a Rávena acompañada de una guardia goda que le va a acompañar toda la vida. Toda. Incluso cuando Gala Placidia
es forzada al exilio, porque es forzada al exilio, se dice que por Al una conducta indecente con Honorio, una vez que ya ha muerto Constancio, y es llevada a Constancio, va con ella. O sea, es una guardia que, lo que decíamos la semana pasada, hay un juramento de fidelidad a la persona en concreto, personal. pero da igual que seas hombre o mujer. O sea que Gala Placidia sería una emperatriz romana que se gotifica. Más que se gotifica, que ella, yo creo que jamás olvida el vínculo que tiene con los godos, y quitando esa terrible semana que vivió con Sigerico, el tiempo que estuvo con los godos, nunca mejor dicho, fue tratada como una reina. Y fue amada. De hecho, fue reina de los godos. Podemos hablar claramente de rey. Si Ataulfo es rey, Gala Placidia reina consorte. Bueno, Eso es así. la razón por la que está en tu libro es porque fue una reina goda. Efectivamente. No porque está enterrada o estuvo enterrada en Rávena, que no es muy claro. No está claro que ese mausoleo ese sea mausoleo suyo, sí se discute, pero al parecer la enterraron en Roma. claro, Sí. tiene toda su lógica, pero más allá que ese mausoleo al ladito de San Vital de Rávena, la belleza, o sea, para mí es el llamado mausoleo de Gala Placidia es síndrome de Stendhal. Primero lo bonito que es por fuera, coqueto, pero cuando tú entras, Aquello es maravilloso. ese azul que tiene por dentro, es maravilloso. dices, bendito sea el Bueno, Señor. es que Rávena es una Buah, joya. es una Yo estuve joya. con los contraescuchas este año, en mayo, y la verdad es que volvieron todos, no se esperaban. Algunos ya la conocían, la ciudad, pero otros no habían oído hablar de ella, pero no sabían lo que se iban a encontrar. Rávena es de estas ciudades que te atraviesa. Total. Yo es una ciudad que siempre recomiendo a la gente visitar. A mí me marcó su visita. De hecho, en el gemelo derecho tengo tatuado el mausoleo de Teodorico el Grande. Para mí visitar el mausoleo de Teodorico el Grande fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Y ojo que tú tienes el listón alto, porque vives en una ciudad especialmente bonita. Efectivamente. Me dices, no, vengo aquí de una ciudad en el medio oeste estadounidense, de esas horrendas. De Claro, Wisconsin. cualquier cosa me parece buena, ¿no? Pero en tu caso vives en una de las ciudades más bonitas del mundo. A ver, yo parto de una base. O sea, cuando ya vienes de lo más bonito y hermoso del mundo, que bajo mi punto de vista es Toledo, entonces, bueno, sacas es como la gastronomía española. No compares ninguna comida con la comida española. Entonces, la sacas de la ecuación y ahora ya te pones a hablar. Por lo mismo, yo saco de la ecuación Toledo porque se sale. Y luego el sitio que también, ¿no? Y luego hablo, en este caso. Y Rávena, de verdad que yo se lo digo a la gente. O sea, si quieres empaparte de ostrogodo, si quieres empaparte de Imperio Romano, si quieres empaparte de Imperio Bizantino, si quieres empaparte de Dante, no olvidemos Dante y una comedia que está allí enterrado. Rávena, sobre todo porque además tiene, bajo mi punto de vista, un turismo muy sano. No está, bajo mi punto turistificada. No mucho. Hay muy pocos españoles, entonces siempre, te comillas, mola decir, no has estado en Rávena. Yo sí. ¿No? Como el decir. No, es una ciudad encantadora, no es muy grande, la puedes recorrer accesible, no está sí. saturada de turistas. Y luego, para los que os gusta esta época de la historia, claro, Wow, fue la capital de esta parte del mundo del siglo V al siglo VII, más o menos. Claro, Tuvo o sea, dos o tres siglos mágicos aquella ciudad. Claro, o sea, yo imaginarme Rávena como capital del reino ostrogodo, como la ciudad de Teodorico el Grande, el gran rey ostrogodo, un rey que después de Carlomagno, y esto son palabras mayores, y dejando a un lado el ciclo artúrico, es el rey que ha dejado mayor huella y peso en el marco tanto legendario como de la poesía épica en Europa. O sea, leyendas y poesías sobre Carlomagno hay en toda Europa, por lo que supone. Pero también lo hay sobre Teodorico el Grande. Es el único, la única figura concreta que puede seguirle a Carlomagno. Bueno, entonces, Carlomagno se hace su basílica palatina en Aquisgrán copiándola, fusilándola de San Vital, esencialmente. Y llevándose muchas piedras de Rávena a Aquisgrán. O sea, se llevaron carretas y carretas. Claro, porque sabía lo que significaba Rávena. Y yo de verdad lo digo, cuando tú visitas el mausoleo de Teodorico el Grande, entiendes por qué se le llama el Grande Copón. Bueno, se enterró como un romano. Totalmente. Pero es muy interesante las interpretaciones también que se ha hecho de esa tumba, porque se piensa que también pudo ser una tumba familiar, que también parte de su familia pudo estar allí enterrada, una reina goda de la que hablo mucho, como es su hija Amalasunta, una digna hija de Teodorico. Bueno, Amalasunta es la que empieza San Vital, de hecho. O sea, que luego la termina ya el exarca de Rávena, pero la empieza Amalasunta. Es que Amalasunta, aunque estemos hablando de regente de su hijo Atalarico, la verdad que actúa de una manera espectacular, hace un gobierno magnífico, mucho mejor que los distintos reyes ostrogodos. Yo creo que después de Teodorico el Grande es la figura política más importante de los ostrogodos. Tiene una labor edilicia muy interesante, como hace también Gala Placidia. Gala Placidia y Amalasunta son dos mujeres muy ligadas a Rávena. Y volviendo a lo que es el mausoleo de Teodorico, también se piensa que pudo haber estatuas de grandes personajes, o bien de algunos
antiguos héroes de la tradición europea, o bien de algunas grandes figuras de la tradición goda, e incluso hace poco me dijeron una teoría muy interesante, y es que yo no había caído en ella, pero cuando lo piensas, no hay que olvidar que los godos llega un momento que es un pueblo nómada. Sus orígenes es un pueblo nómada, y ese viaje espectacular que tienen desde el sur de la actual Suecia, cuando llegan al Mar Negro, allí se impregnan de todo lo que es la antigua Escitia. Y allí, lógicamente, lo que son las yurtas, todos nos imaginamos esa tienda en forma circular, son muy habituales. Cuando tú miras desde arriba el mausoleo de Teodorico el Grande, parece una yurta. ¿Pudo ser un homenaje a la raíz y esencia de los godos, la manera en la cual Teodorico se despide de este mundo para llegar al siguiente? La verdad que como teoría me pareció muy interesante y fascinante. Y luego saber, damas y caballeros, contraescuchas, que cuando estás dentro del mausoleo de Teodorico el Grande, saber que Teodorico el Grande estuvo allí dentro, vivo y sobre todo muerto, no te pido que me lo superes, pero al menos igualamelo. Bueno, hemos hablado de Gala Placidia, ha pasado también a Malasunta por aquí. Malasunta nunca estuvo en Hispania, que se sepa, pero sí en Gala Placidia. Gala Placidia, con todo, nunca fue reina de Hispania. No. Cosa que no se puede decir, por ejemplo, de Goswinta, que sí fue ya reina de Hispania. Porque estos visigodos, estos visigodos que al principio solo están en un rinconcito en la zona de lo que es hoy Cataluña, la Narbonensis, que se llamaba en aquel entonces, y el sur de Francia, terminan tomando toda la península ibérica y apoderándose de ella, y fijando su capital en Toledo. Es cuando Toledo entra en la historia ya por la Puerta Grande y se convierte en el centro de un reino que llega a ocupar toda la península, un reino muy agitado. Bueno, tienen infinidad de rebeliones, tienen que pelearse con los bizantinos. Un reino divertido. Sí, muy divertido. Fueron 2 meses muy... Pero la verdad, la pena es que no haya más fuentes, pero cuando uno, las pocas disponibles, dice, bueno, estos no se aburrieron en ningún momento. Cuando no tenían una rebelión interna, es que habían matado al rey, cuando no les llegaba una invasión por aquí o por allá, una rebelión en el norte. La cuestión es que hubo una serie de reinas, a pesar de la escasez de menciones que se hacen en las fuentes, hubo una serie de reinas que debieron ser lo suficientemente importantes como para que el cronista se viese en la obligación de consignarlo. Es que es muy importante lo que acabas de decir. Sí. Si un cronista, un historiador, esto Federico sabe bien, recoge el nombre de una mujer, voy a una expresión que uso mucho, no es moco de pavo. Sí. O sea, si un cronista o un historiador gasta tiempo y tinta en escribir, es porque no le queda más remedio para que sea comprensible la historia, porque si no, no lo hacen. Directamente es que no mencionan ni el nombre. No lo hace. Y bueno, después de Ataulfo surgirá el rey de Valia que os mencionó, surgirá el reino visigodo de Tolosa, que abarca gran parte del siglo V, 507 batalla de Bullé, derrota de Alarico II, va a caer el reino visigodo de Tolosa, y poco a poco a lo largo del siglo VI se desarrolla el reino visigodo de Toledo. Y los visigodos que ya estaban en parte aquí, terminan de cruzar los Pirineos y se establecen. Y crean aquí un reino. Un reino que es independiente, pero que siguen prestando cierto respeto, al menos al emperador romano de Oriente, es decir, al emperador de Bizancio. Eso es, vamos a ver. La gran obra, que en este caso va a hacer el arquitecto del reino visigodo de Toledo, que es Leovigildo, es de alguna manera levantar un reino, pero un reino que no dependa de nadie, no depende de Roma, no depende de Rávena, no depende de Constantinopla. Vale, el emperador está allí, pero ojo, yo soy un reino independiente y legitimado, porque además Leovigildo va a hacer una imitatio imperi. O sea, va a poner su efigie en las monedas, va a poner su nombre, etcétera, etcétera. De hecho, se dice que en ese momento en el Mediterráneo va a haber 2 grandes focos, Constantinopla y Toledo. En este marco es donde encajamos a la mujer que usted ha mencionado, que es Goswinta. Goswinta, pues igual que sucede con Gala Placidia y con Amalasunta, sin ella casi tampoco habría libro, porque sabemos bastante de ella en comparación con el resto de reinas. Goswinta primero se casa con Atanagildo. Estamos a mediados del siglo VI. Hay una guerra civil entre Agila y Atanagildo. Agila es el rey legítimo, pero Atanagildo se levanta desde la Bética, en este caso desde Sevilla. Con la ayuda del Imperio Romano de Oriente y Imperio Bizantino, que en ese momento además van a desembarcar y ocupar una franja en el Mediterráneo, derrota a Agila. Atanagildo desde Toledo, con su esposa, va a ir poniendo las bases de lo que luego va a desarrollar Leovigildo. Goswinta y Atanagildo tienen 2 hijas, Galsvinta y Brunequilda.
2 hijas, 2 princesas godas que seguramente nacieron en Toledo. 2 princesas que se van a casar con 2 reyes francos. Con la historia que tienen también aparte, impresionante. Galsvinta morirá asesinada, pero Brunegilda se convertirá en una de las figuras políticas más importantes de la Francia de los francos. ¿Qué sucede? Que Atanagildo muere. ¿Y qué va a pasar con Goswinta? Pues algo muy interesante. Ya sabemos que la monarquía visigoda es una monarquía electiva, aunque el poder pasa a veces de padres a hijos, pero los reyes eligen. Hay unos meses, hay un interregno en el cual no se ha elegido rey. Se aclaman propiamente. Entonces, finalmente se acaba... No es que hubiera un procedimiento electoral. No hay procedimiento electoral, pero el aula regia decide que, boom, en este caso va a ser Liuba I, duque de la Narbonense, o seguramente duque narbonense. Liuba I sabe que es una coyuntura muy complicada y asocia a su hermano Leovigildo al trono para que él actúe en Hispania. Que eso es algo muy romano, por cierto. Efectivamente. Es que, igual que cuando hablamos del Morbo Gotorum, ¿no? Los reyes godos se mataban unos a otros. Ostras, pero si en Roma hubo el año de los 4 emperadores. Sí. Pero si en Roma se mataban los emperadores... No, y lo de asociar a tu hermano al trono, estoy pensando, por ejemplo, en Valentiniano y Valente, por ejemplo. O sea, que es algo... O tener a tu hijo cerca. Si no te fías de tu hermano, ¿de quién te vas a fiar? Claro, y que muchas veces la cosa salía mal, que le pregunten la semana pasada a Bleda y a Tila. Pero bueno, la cuestión es que Leovigildo, una de las primeras decisiones que toma es casarse con la reina viuda, casarse con Goswinta. ¿Para qué? Si él ya tenía mujer. Una mujer además que le había dado 2 hijos, Hermenegildo y Recaredo. Cierto. Porque casarse con Goswinta te suponía que todo el linaje, todo el clan y todas las redes clientelares de Goswinta y del fenecido Atanagildo te iban a apoyar ahora a ti. Para ti. Eso de casarse con el nuevo era relativamente común. Egilona es otro ejemplo, claro. Sí, además, esta se casa con el invasor. Totalmente. Pero es muy interesante porque acabas de abrir una puerta. Y es la figura de la reina viuda. Gracias a Dios, legislación goda sí tenemos bastante, las actas de los concilios aparte, y en las actas de los concilios te das cuenta, los concilios son grandes asambleas donde se dirime lo que es el desarrollo del reino, no solo a nivel religioso, sino también a nivel social, político, etcétera. Hay concilios nacionales en Toledo y concilios provinciales en distintas ciudades del reino. Te das cuenta cómo hay una gran preocupación. Bueno, esto cualquier que otra escucha que haya estudiado Derecho lo sabrá. Si se legisla sobre algo es porque algo preocupa. Es así, o sea, no se va a legislar sobre algo que no preocupe. Lo que ahora se llama demanda social. O sea, hay demanda social de tal cosa. Pues en este caso había una demanda, no sé si social, pero al menos una demanda regia, vamos a llamarla así, decir, oye, ¿qué pasa una vez que muere el rey? ¿Qué hacemos con la reina viuda? Porque claro, si elegimos a un noble para que sea rey y llega otro noble y se casa con la reina viuda, ya tenemos el pollo montado, porque ya queda legitimado. Entonces, poco a poco se va legislando para prohibir que la reina viuda se vuelva a casar y ya no solo se quedan ahí y dice, no, vamos a cortar por lo sano. Lo más fácil y sencillo qué fuerte. Es que la reina viuda, en cuanto enviude, al convento. Y ya está. Se acaba el problema. Ya no hay problema, porque nadie, ningún noble, una vez que además estamos hablando que los godos son cristianos arrianos, pero en el Tercer Concilio de Toledo, 589, con Recaredo, se hacen católicos, ningún noble hispanogodo católico va a atrever a casarse con una mujer, por muy reina viuda que sea, que ha tomado los hábitos. Que ojo, que cuando la reina viuda va al convento, no vaya sola. Ay, pobrecita, hacer monja. No. Todo su séquito de mujeres van con ella y se hacen también monjas. Y oye, es que me pilla mal ser monja ahora. No. Te aguantas. Todo el mundo detrás. Y claro, muchos conventos, muchos cenobios se rifarían en tener una reina viuda, que evidentemente entraría como abadesa, pero todo su patrimonio va con ella y se queda. Séquito. Entonces, claro, también es una fuente de ingresos y de recursos. Que eso pasaba también en la antigüedad. Las grandes mujeres santas de la antigüedad, Melania, por ejemplo, todas sus esclavas, todas sus criadas se convertían inmediatamente también en fanáticas cristianas, y si la jefa pasaba hambre, la dueña pasaba hambre, ellas también iban a pasar el mismo hambre y iban a llegar a pasar por los mismos ciclos de asceticismo que ellas. Esto tiene cierta explicación, porque a lo largo de los siglos, como bien es sabido, los hombres vivimos menos que las mujeres y en tiempos pasados menos todavía porque íbamos a la guerra y cosas así. Es decir, la esperanza de vida de los hombres era realmente baja. Hoy es más baja que la de las mujeres, pues era mucho más baja todavía. Es decir, la viudedad femenina era bastante común. La razón por la cual las reinas cristianas, en cuanto se quedaban viudas, iban para el convento, caso de Juana de Castilla, quizás el más famoso, o sea, tenían este tipo de retiros espirituales, era porque si no las casaban otra vez. Y si no las casaban otra vez, no las dejaban embarazadas. La mayor causa de muerte de la mujer hasta tiempos muy recientes fue el parto. También. Y en el momento en el que ya se habían reproducido, ya tenían 1 o 2 hijos y no tenían que ya cumplir más, ¿no? Para ellas era un seguro de vida estar en el convento.
has abierto de nuevo una puerta. Juana I de Castilla, jamás Juana la Loca, Juana I de Castilla. Es muy interesante, además, esto me lo comentó Engel de la Cruz, la autora del libro de los comuneros. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando Felipe el Hermoso, que lo siento, tengo que decirlo, un sinvergüenza, muere, Juana pasea el féretro, el cortejo fúnebre, lo pasea casi por media España. ¿Por qué? Claro, está loca. ¡No! Así no la casan. No, porque si no su padre la va a casar. Claro. Y ella no quería casarse. Ya ha tenido varios hijos y No sabe quería. que una mujer hasta tiempos muy recientes, cada vez que tenía un embarazo era como tirar una moneda al aire. totalmente. No sabía muy bien cómo iba a salir de ahí. Totalmente. En el caso de Juana de Castilla ya había tenido muchos, ya tenía asegurada la descendencia, que era su obligación como reina. Pues mira, yo me voy para Tordesillas, me encierro allí y a mí no me van a volver a Y embarazar. además también lo que suponía es un matrimonio para Juana, que podría de alguna manera generar un nuevo rey, nuevos hijos. ¿Qué pasa con los anteriores? Sí, claro, generaban un problema político Claro, de claro. primera Entonces la categoría. visión es no solo de salud, sino, ojo, visión de Estado. Que la semana pasada incidíamos mucho en la importancia del Estado. Y una mujer que la han llamado loca, mal hecho, tenía visión de Estado. ¿Por qué? Porque es hija, y me vas a permitir la cuña, porque era hija de la mujer más grande de la historia de la humanidad, con permiso de Nuestra Señora la Virgen María. Y la mujer más grande de la historia de la humanidad, y la reina más grande de la historia de la humanidad, y la figura política más importante de España es, damas y caballeros, una reina, Isabel la Católica. Bueno, iba a decir simplemente para que ya directamente te volvieses loco con la reina más grande de la historia humana, decir la reina Victoria. Digo, bueno, ya levanta la mesa, la tira. Sacó la espada toledana. En el caso de Inglaterra también dicen lo mismo, que la reina más grande de la historia para ellos es Victoria. Es decir, la idea de que las mujeres, lo que pasa es que en tiempos más recientes sí han tenido una presencia en las crónicas y bueno, conocemos bien su vida y milagros. Pero en el caso de las reinas godas, no. A veces es un simple apunte cuando existe ese apunte. El caso de la mujer de Recaredo es quizá una excepción. Es una de mis reinas, muchas veces típico en las entrevistas, ¿no? Vale, Dani, después de haber escrito el libro, ¿cuál es tu reina goda favorita? Bueno, yo siempre hago trampa y digo, me vas a permitir dos, una visigoda y otra ostrogoda. La ostrogoda yo creo que se sabe ya esa mala asunta. Pero la visigoda, que hay más variedad, es Vado. A mí Vado, aunque sabemos muy poco, yo me quedo con ella en el sentido de que de nuevo volvemos a la cuestión del amor. Federico, que a nosotros nos gusta el amor. Además es que es atípica, esa unión es muy atípica. Total. No O sea, es la típica reina goda. No, porque hay dos intentos de matrimonio. O sea, a Recaredo le intentan casar dos veces con dos princesas francas y las dos veces falla la cosa. ¿Qué es lo que hace Recaredo? Se casa con Vado. Vado seguramente tenía una relación muy habitual en la tradición germánica, definiríamos como una especie de concubinato estable. O sea, una mujer que llevaría a su lado muchísimo tiempo, aunque esa mujer tuviese que asumir que no se iba a poder casar con él porque él tenía que hacer un matrimonio político, y al final Recaredo dice, mira, se me está pasando el arroz, me tengo que casar y me voy a casar. ¿De dónde proviene Vado? O sea, Vado... Sabemos muy poco. Es que sabemos muy poco, es porque el además tema. la onomástica que tiene... Es que es un nombre extraño. Es muy particular, o sea, Gosvinta sí tienes claro, Liubigoto también lo tienes muy claro, etcétera, pero Vado es un nombre que onomásticamente es complicado y sobre todo la cosa se complica mucho más cuando San Isidoro de Sevilla te dice que es innoble. Sí, porque hubo que hacer noble al padre, que recordar, o a darle ciertos honores, ¿no? Para dignificar un poco Claro, su posición, ¿no? El problema es que, claro, es decir, si te dice que es innoble, es decir, ostras, ¿qué pasa? No es noble, no pertenece a uno de esos grandes clanes, que seguramente hay unos 3 clanes que se disputan siempre el trono en el reino visigodo de Toledo. Para mí no, era una mujer innoble, o sea, para mí no era Gosvinta. O sea, Gosvinta era la creen de la aristocracia goda. Para mí Vado no. Vado seguramente era una mujer de su tiempo, no orienta si era más goda, más hispano-goda, etcétera, porque al final todo eso se acaba diluyendo. Era una mujer muy cercana de hacía mucho tiempo a Recaredo, un matrimonio que estaban enamorados y un matrimonio que va a tener un hijo. Y de hecho se dice que ese hijo, que se va a llamar Liuba II, uno de los motivos por los que Viterico se va a levantar contra Liuba II es que su madre era innoble. Entonces, claro ya... La mujer era fundamental en la transmisión de la legitimidad. Si tu madre no era lo suficientemente
digna para traspasarte esa legitimidad, tú eras indigno también. Bueno, para hasta luego hace desarrollar. poco, Independientemente de quién fuera tu reyes, padre. Pero Federico, hasta hace poco los reyes se han casado. De hecho, en España el primer rey que se casa con una plebeya es el actual, es Felipe VI. Sí, o sea, que Leticia Pero Ortiz hasta, no tiene... claro, hasta Juan Carlos I, el anterior rey, que se casó con una princesa griega, los reyes se han estado casando entre ellos. Sí, A mí es que esa unión me recuerda un poquito, fíjate, a la de Justiniano y Teodora. Dices la de Felipe y Leticia. No. A la de Vado y Recadero, ¿no? Porque también viene de... Era hija de un criador de osos, también de un origen humilde, pero una mujer muy ambiciosa y con un proyecto político claro y un apoyo siempre fundamental, Sí. ¿no? No se puede entenderle Pero muy sin su fundamental. apoyo, y a lo Bueno. mejor... Pasa que, claro, como las fuentes son las que son, pues... Y ahora vamos a lo importante que hace Vado, porque hemos dicho, bueno, Vado, ¿qué hace importante? ¿Casarse con Recaredo y darle un hijo a Recaredo? Claro. Hay algo para mí que es igual de importante. Eso es un denota, vamos, eso lo deja claro. Si tenemos que... Esto es una opinión personal, ¿vale? Entiendo que haya gente que no esté de acuerdo. Si tenemos que hablar de documentos fundacionales, con todo el matiz que puede tener esa palabra, de la historia de España, para mí esos documentos fundacionales de la historia de España son las actas del Tercer Concilio de Toledo, 589, en la cual Recaredo va a provocar la conversión al catolicismo. Ya no va a haber diferencia religiosa entre hispanos, romanos y godos. Todos vamos a ser católicos. Y esto va a ser un reino católico. Vale, los concilios siempre eran firmados por el rey. El rey de turno firmaba las actas del concilio, el tomo regio que se entregaba por parte del rey, etc. Pues la única vez en la historia en la que una mujer, evidentemente una reina, firma las actas de un concilio es el Tercer Concilio de Toledo. Curiosamente, el concilio más importante. Y están firmadas por el rey y también por la reina. Ego gloriosa regina. Yo, gloriosa reina. Vado. O sea, esto de nuevo, y perdón por la expresión, pero no es moco de pavo, no puede ser casual, tiene un simbolismo brutal. Es decir, Recaredo es consciente del momento de historia que está viviendo, de la trascendencia de dicho momento, y quiere que para que tenga más fuerza y más peso, su mujer también lo firme. Y no puede ser que, a diferencia de Goswinta, que era arriana y que hizo todo lo posible por que el arrianismo se mantuviese, en el caso de Vado fuese al contrario, que ella fuese católica. Sí, no y que sé. hiciese lo propio, es decir, que viniese de un origen, llamémoslo plebeyo, o que pertenecía quizá a una buena familia de la población hispano-romana. Estamos hablando todavía del siglo VI, hay algo de diferencia entre la población que ya había aquí, los hispano-romanos. A ver, por diferencia, a ver si me entendéis, ambos hablaban latín. Sí. No es que estuviesen los reyes godos hablando en visigodo o lo que fuese eso, no, ya estaban totalmente romanizados, pero había diferencia en los nombres, había diferencia en la religión. Quizás se casó con una hispano-romana católica, que quizá de ahí también la cuestión del nombre, vamos, que se no sea tan extraño. Es otra de las hipótesis, ¿no? Que Vado pertenezca a Teudis, sabemos que se casa en el siglo VI con una rica dama hispano-romana, sin saber el nombre, pero la mencionan como rica dama hispano-romana. Pues en este caso, que fuese una hispano-romana, ni rica ni pobre, sino que había quedado como concubina cercana a él, que fuese católica y que eso también favoreciese. Que es un poco lo que le pasa a Hermenegildo, su hermano. Él se casa con Ingunda, una princesa franca, que es católica, y ella presiona de alguna manera para que luego Hermenegildo abrace el catolicismo. Y Hermenegildo la lía muy parda. Muy parda. O sea, Hermenegildo a mí es un tipo que me cae gordo, tengo que decirlo, porque traiciona a su padre. O sea, porque incluso las fuentes que están hechas son obispos católicos que recogen la historia, hablan que Hermenegildo, a pesar de ser el católico y su padre, Leovigildo Arriano, actúa de manera tiránica, es un tirano, porque se levanta contra su padre y se levanta contra la legitimidad del reino. A mí siempre me ha chocado, fíjate, que un señor tan inteligente como Leovigildo tuviera luego fuera tan miope políticamente como para tratar de unificar a los hispanos a través del arrianismo, que ya era una religión que básicamente estaba muerta, no a través del catolicismo, que era la predominante, ¿no? En España. Siempre me ha llamado muchísimo la atención que lo intentara por ahí, cuando sabía que era inviable. Es que yo creo que sería una especie de rasgo de germanismo, y me explico.
El arrianismo no solo es una confesión religiosa, sino es un elemento de identidad, fides, un elemento de identidad. Pero la diferencia entre el catolicismo y el arrianismo es tan pequeña que hoy nos parece sorprendente. Era una cuestión de la naturaleza de Cristo. Pero pequeña ahora que vivimos en un mundo descreído por culpa de Lutero, de la Revolución Francesa, etcétera, lo peor que le ha pasado a Europa. Pero no era tan grande, es decir, no era otra religión. De hecho, convivían ambas. Claro, lo suficiente para diferenciar las comunidades. Pero el problema es que atacas a lo que luego será el dogma de Santísima Trinidad. O sea, un arriano no entiende las tres sustancias en una sola. O sea, no entiende Padre, Hijo y Espíritu Santo solo una de ellas. O sea, que atacas a lo que es el catolicismo fundamental. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo va junto. O sea, eso no puedes negarlo, porque entonces ya no eres católico. Entonces, más allá de eso y más allá de alguna diferencia que puedas tener a otros niveles teológica, etcétera, es un punto muy importante. Incluso los propios arrianos, ellos se consideraban verdaderos católicos, sí, claro, porque veían que el catolicismo era politeísta. No. Tú como católico crees en tres figuras. En Padre, Hijo y Espíritu Santo, eres politeísta. No, en verdad. Entonces, de hecho, se considera que Leovigildo hace una variación, llega a hacer una especie como de macedonismo. Es decir, equipara a Padre e Hijo, pero Espíritu Santo queda fuera. Pero aún así tampoco funciona. Intenta dulcificarlo, pero es un fracaso, es algo artificial, es algo que no funcionaba. Y además, la estructura de la Iglesia católica hispana ya era fuerte, o sea, ya era muy fuerte. Ya llevaba más de 200 años totalmente asentada y funcionando. Entonces era mucho más fácil lo que hizo Recaredo, y hasta incluso me atrevo a decir, mucho más lógico. Bueno, tenían de hecho todo duplicado, las catedrales, los cementerios, las parroquias. Claro. De hecho, la conversión al catolicismo, el abandono del arrianismo también es un jaque mate para algo que en parte hemos venido comentando, es la cuestión idiomática. Lo que hace que la lengua gótica se acabe diluyendo es que el arrianismo desaparece, porque el arrianismo se hace con la lengua gótica, no se hace con latín, se hace con lengua gótica. Y una vez que, de hecho, hay una tradición que indica que Recaredo ordena meter en una casa de Toledo todos los libros, toda la liturgia, todas las Biblias en lengua gótica y quemarlo. Claro, si desaparece el credo, que es un vehículo también de conservación y de transmisión de una lengua, jaque mate. Y al final lo que acaba pasando es que la lengua gótica se acaba diluyendo y luego dejando préstamos a lo que es el castellano. Buena parte de nuestro vocabulario vinculado al ámbito bélico, guerra, yelmo, etcétera, proviene de la lengua germánica. Con esta hipótesis que estás planteando de que Vado tuvo una influencia capital en la conversión de Recaredo probablemente se había convertido ya, lo único que lo anunció él se convierte en el 587, él se convierte. De hecho, esa conversión personal que él hace provoca que haya al menos 3 conjuras o 3 complots palatinos en distintos puntos del reino, uno de ellos en Toledo y uno de ellos encabezado por nuestra querida Goswinta. Goswinta habla con el obispo Uldilas, que es el obispo arriano de Toledo, no el obispo católico, sino el obispo arriano, para decir que esto no puede ser y de que hay que no solo derrocar a Recaredo, sino seguramente asesinar a Recaredo. La conjura, el complot, bajo mi punto de vista, gracias a Dios, fue descubierto. Ultila fue desterrado y Goswinta se suicida, o de nuevo, si me permitís, la suicida. Bueno, esta vez lo paga. La cuestión es que tenemos a una reina goda de la que sabemos poco y menos, pero que, según parece, fue importantísima. Es decir, tiene una importancia capital. Luego hay más señoras godas que tienen importancia. El caso, España se pierde por una mujer, según cuenta la leyenda, como bien sabes. Me refiero que te refieres a Florinda, claro, la hija de Conde don Julián, que es la hija de Julián de Ceuta, que es muy interesante. Es muy interesante. Yo evidentemente esto no sé hasta qué punto es cierto, pero la cuestión es que dicen que se perdió por una mujer y tenemos a otra figura en esta misma época que es Egilona. Es muy interesante. Como ves, son pocos nombres, pero tienen su importancia, claro. Si arrancamos con Florinda, según el marco legendario y de algunas crónicas, es la hija de don Julián. El conde don Julián es aquel personaje, algunos dicen que incluso puede ser bizantino, además creo que tienes un artículo, Federico. Eso me apunto yo. Y como era habitual, los jóvenes, hombres y mujeres, iban a la corte, iban a Toledo, pues para formarse. Los hombres para llegar a ser buenos gobernantes, buenos condes, duques, y las mujeres para ser buenas esposas. Y ahí estaría Florinda. A Florinda, con sus amigas, pues les gustaría mucho bañarse en el río Tajo. Un río Tajo que evidentemente no sería la cloaca que tenemos hoy en día, y perdón que decirlo, y además por la contaminación y el trasvase, sino que sea un río
del cual los toledanos se sentían orgullosos, con aguas cristalinas, que siempre es algo que había destacado el río Tajo, y a él le gustaría bañarse, seguramente desnuda, etcétera, y don Rodrigo, el último rey de la famosa lista, la observaría, y en lugar de cortejarla, la violaría. Claro, completamente deshonrada y completamente herida, avergonzada, etcétera, Florinda quería mandar un mensaje a su padre, pero claro, no podía poner una carta, oye, que el rey me ha violado, no porque eso iba a ser descubierto, sino que se dice que le manda una cesta con frutas, y dentro de todas esas frutas había un huevo podrido. Esa señal, ese huevo podrido es el que indicaba lo que le había pasado a Florinda. Todo esto es legendario, claro, obviamente. Claro, pero es muy simbólico por lo que voy a decir ahora. Yo digo, claro, si tú mandas de Toledo a Ceuta una cesta de fruta con un huevo podrido, al final va a llegar todo. Pero bueno. Hoy llegaría bien, Oye, pero claro, en el siglo VII sí llegaría. Al ver esto, la fruta llega pocha, te lo aseguro. Julián lo que hace es abrir las puertas de Toledo, que es la historia del reino. Tarik desembarca y se produce la mal llamada batalla de Guadalete y toda la conquista musulmana. Pero ojo, también hay otros vertientes que dicen que en verdad si existió esta violación de Florinda no la haría Rodrigo, sino que la harían los hijos o la familia o el clan de Vitiza. Pero lo que yo voy es que según todo este marco, la invasión y caída del reino se produce porque Rodrigo viola, profana a Florinda. Según otra leyenda, que es la de las cuevas de Hércules, la caída del reino se produce porque Rodrigo no sigue los dictados que hizo Hércules como fundador mítico de Toledo. Cuando Hércules funda Toledo, dentro de una cueva, hace una escuela de magia y cuando se va, cierra esa cueva palacio con un montón de cerrojos y ordena que cada rey de España tenga que colocar un candado y echar una llave. Y que no lo haga maldición. Pasan todos los reyes godos hasta que llega Rodrigo y Rodrigo no pone el candado, no echa la llave, sino que profana, viola la cueva. Una cueva y una mujer tiene mucho simbolismo. Porque Rodrigo se está metiendo donde no debe. Se mete en el cuerpo de Florinda y se mete en una cueva sagrada donde no tiene que entrar. Y en los dos casos se produce la invasión del reino. ¡Ojo! Ahora nos vamos a otra cueva, otro lugar sagrado, además vinculado a una mujer sagrada como es la Virgen, la Covadónica, Covadonga, y ahí otro godo, un noble, Pelayo, inicia la reconquista. Aunque todo esto es leyenda, da igual, el plano simbólico es muy, muy, muy interesante. Y ahora vamos con Egilo, que aquí esto ya sí que es historia pura y dura. Bueno, historia, hay una novela magnífica de Pepe Sotochica que leí el año pasado y que me encantó. Buenísima. Más salió esa y la de David Yagüe, la última reina goda, que también es, que este caso es de la esfera, que también es muy chula. Las dos salieron juntas y además tienen muy buena relación David y Pepe. Egilo es la esposa de Rodrigo. Rodrigo, vamos a suponer que muere en la mal llamada batalla de Guadalete. ¿Qué va a hacer Egilo? Egilo hace algo espectacular, espectacular. Muy interesante, y es casarse con un musulmán. Los contraescuchas conocerán la figura de Muza, Tarik, Muza. Cuando Muza es llamado a Damasco, el califa quiere saber qué narices está pasando en el extremo del Mediterráneo por las noticias que le llegan, para rendir cuentas. Muza se va, pero deja a su hijo al frente de Al-Ándalus y que siga dirigiendo la conquista. Pues bien, Egilo se va a casar con el hijo de Muza. Claro, ¿y este matrimonio a cuento de qué? Pues la verdad que si rascas un poquito hay cuestiones muy interesantes. Por un lado, puedes considerar que es una jugada de Egilo para que ella y su clan, su familia, sigan teniendo una buena posición en lo que es el caído reino. Vale, sí, te lo compro, tienes razón. Pero también lo que sucede es que Egilo está legitimando al hijo de Muza. Y está haciendo que el hijo de Muza pueda ser el nuevo rey godo adaptado a la nueva realidad histórica imperante. Pero claro, esto supone un problema. El resto de nobles árabes no lo ven nada bien. ¿Por qué? Porque por un lado puede producirse que el hijo de Muza se quiera convertir al catolicismo por influencia de su esposa y sobre todo cuando comienza a decirse que Egilo le ha dado una corona al hijo de Muza. Este en un primer momento lo ha rechazado porque nadie puede ponerse una corona, en este caso en el ámbito musulmán, y al final se la acaba poniendo. Lo que sabemos es que el hijo de Muza, tras el matrimonio, es asesinado. Sí. La cuestión es que haciendo un programa el año pasado, no hace 2 años ya, con Pepe, sobre Egilona, la cuestión de este personaje que es tan interesante y del que sabemos tan poco de que, bueno, pues haya que hacer novelas, obviamente, es que cuando ella se casa con el hijo de Muza, tendemos a traspasar categorías de nuestra época al siglo VIII.
los musulmanes del siglo VIII eran mucho más parecidos a los cristianos del siglo VIII de lo que lo serían siglos después. Es decir, Muza y Egilona o Rodrigo hablaban el mismo idioma. El Islam todavía se estaba formando. Tendemos a pintarles con un turbante, como esos musulmanes ya de la época de las cruzadas. La distancia antropológica, ¿te refieres? Claro, bueno, claro. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se produce la invasión musulmana, los musulmanes entre ellos, y ahora matizamos, estaban igual a palos. Igual que se produce la invasión en un contexto de guerra civil entre facciones godas, estaba la élite árabe, que sí estaban islamizados, pero luego estaban los bereberes, que tenían un ligerísimo barniz. De hecho, cuando se está produciendo se desarrolla la conquista e invasión, la élite árabe, siempre que puede, negociación y capitulación. No quiere estar guerreando todo el rato, por algo muy sencillo, porque la guerra es cara. La guerra hay que pagarla. Y si yo llego a un acuerdo contigo, tú te sometes a mí y encima me pagas. Por lo tanto, salgo ganando. ¿Qué pasa? Que los bereberes no veían bien esto, porque los bereberes querían saqueo, que es donde sacaban su buena parte. Y de hecho, conocemos allí a lo largo del siglo VIII hay enfrentamientos entre la élite árabe y los bereberes por esta misma cuestión. También influyó que los árabes les entregan las peores partes. Hombre, y se quedan ellos las mejores. Es que hay desprecio. Es que la élite árabe desprecia a todo el mundo que no es élite árabe. Y la élite árabe está muy orgullosa de lo que está consiguiendo, porque en los baños Omeya que hay en una zona de Jordania, dentro hay varias grandes figuras que el mundo musulmán ha ido conquistando, y ahí aparece representado Rodrigo. Y además Rodrigo aparece representado como un rey cazador. Creo que es un azor o un halcón, porque además la cetrería es algo que introducen los godos en Europa occidental. Entonces, lógicamente, la élite árabe se siente superior en general, incluso al resto de supuestos musulmanes. Claro, los veían como una especie de bárbaros recientemente islamizados casi a la fuerza realmente, que realmente seguían siendo gente pagana. Es fuerza de choque, para ellos es una fuerza de choque. Sí, carne de lanza. Pero esos bereberes que viven en el norte de África son muy parecidos a los hispanos. Pues es que, insisto, se acaban de convertir, han sido cristianos hasta 4 días antes, hablan el mismo idioma, han pertenecido al mismo entorno. Es decir, hoy el estrecho de Gibraltar sí es un salto obvio. Hay un salto antropológico. Sí, cultural. Tú cruzas el estrecho de Gibraltar, bueno, sales de Ceuta y vas a Tánger y ves que entras en otro mundo. Ves que cambia el alfabeto, que cambia el idioma, un idioma que es incomprensible para nosotros y el nuestro es incomprensible para ellos. Cambia todo, la arquitectura, era mundo etcétera. bizantino. Claro, pero lo que había en aquel entonces, cuando se cruzaba el estrecho de Gibraltar, las dos orillas eran muy similares. El Imperio Romano Oriente. Es decir, cuando hay que poner en contexto histórico esa invasión. En verdad, yo creo que esa distancia antropológica, que ahora es muy clara y muy evidente, empieza a marcarse a partir de mediados del octavo. A partir ya cuando Abderramán ya está en Al-Ándalus, el Emirato independiente, etcétera. Yo creo cuando ya se comienza a configurar, porque en el siglo I, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, el Mediterráneo, las costas las costas de Hispania, las costas Gala, las costas de la península itálica con las costas del norte de África, era interacción pura y dura. No olvidemos que en el norte de África era el mismo universo. Hubo población germana. O sea, los vándalos estuvieron allí y levantaron un reino. Y de hecho primero son aliados con Genserico, pero luego acaban luchando contra las tribus bereberes. Y es uno de los grandes problemas. Y cuando llegan los bizantinos, cuando llega el Belisario, tiene que pegarse de nuevo con las tribus bereberes. Bueno, que San Agustino y sería tunecino, caray, que eso muchas veces, sí, claro. Y es que, de hecho, un foco muy, 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 muy importante de lo que es el monacato y el desarrollo del monacato en España llega por influencia del norte de África. Y porque muchas veces en el norte de África las cosas a lo mejor hay veces que la vida era más complicada y venían a Hispania, que las cosas como son, muchas veces la vida ha sido más bonita. Bueno, vamos a ir terminando, chicos, porque es que nos tenemos que ir a comer. No sé si lo sabéis, me habéis dado hasta ahí cuarto y ahí cuarto en punto. Terminamos. Bueno, con esto ya acabamos el programa de las Reinas Godas. No olvidéis, aquí tenéis el libro, os lo tengo en la mano en este momento. Reinas Godas. Muy bueno. Yo no lo he leído, así que no puedo decir nada, pero viendo de Daniel seguro que es buenísimo. Mucho. Tú lo has leído, ¿no? Sí. Bueno, pues... Certifico. Lo certificas. Si os lo dice Federico, es que es bueno. Y aparte no hace falta que lo diga Federico. Si lo ha escrito Daniel Gómez Aragonés es bueno. Y no hay mucho más que hablar. Bueno, además es breve, sí, es decir, se lee muy bien. Libro es un libro de 200 y pico páginas. Ya sabéis que la Esfera edita muy bien los libros, los hace muy agradables, con una portada muy bonita, por cierto. La portada, no hace falta que diga más. Las cosas claras. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a los dos, a ti. Un placer.
Y a ti, Federico. En fin, con esto ya terminamos. Hemos hecho 2 programas aquí en esta cueva de Hércules, o en la cueva de Daniel deberíamos llamarla, porque esta también es una cueva que hay en las profundidades de Toledo, que para mí ha sido un auténtico placer. Pues nada, queridos, con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria.